Video narrativo de estado de resultados. Equipo 2. Integrantes: Saúl Guillermo Legorreta, Osvaldo Parra Chávez, Billy Sainz Ramírez, Reyes Josué Sosa Farfán. Introducción. Las empresas están constituidas por un conjunto de recursos técnicos, materiales y financieros coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a lograr sus fines, uno de los cuales es obtener ganancias como compensación de su inversión. Este estado presenta información que permite a los propietarios conocer los montos de las utilidades o pérdidas obtenidas como resultado del enfrentamiento con los costos y gastos devengados durante un periodo contable. Definición de estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información relativa a los logros alcanzados por la administración de la empresa durante un periodo determinado. Como periodo entenderemos un mes, un bimestre, un semestre, el tiempo que abarque este estado. El estado de resultados es un estado dinámico porque proporciona información relacionada con las operaciones de una entidad que corresponde a un periodo. Nuevamente, por periodo algo que es inferior a un año. En ese tiempo nos ubicaremos. Necesidades de los usuarios. La característica principal de la información financiera es su utilidad, es decir, la adecuación a las necesidades de los usuarios. Y para que ésta exista, se debe cumplir 4 características primarias de la información, las cuales son confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Asimismo, el estado de resultados se construye a partir de los saldos de las cuentas de ingresos y gastos. Los últimos se restan a los primeros para determinar si durante el periodo existió una ganancia, si los ingresos fueron mayores que los gastos, claro, o una pérdida, que si por el contrario los gastos fueron mayores que los ingresos. Pueden darse algunas diferencias en la forma de las organizaciones, en sus diversas naturalezas, giros, en la manera en que construyen sus estados de resultados, como los que pueden existir entre una empresa comercializadora, una empresa productora, una institución financiera, cooperativa o una organización social que no tiene fines de lucro, como son las iglesias. Pero en general, la estructura del estado de resultados financiera, independientemente de la organización de que se trate, contendrá al menos las siguientes secciones, las siguientes cuentas. Lo que sería ventas, devoluciones y rebajas sobre ventas, ventas netas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de venta, gastos de administración, gastos de operación, utilidad de operación, otros ingresos, otros gastos, utilidad del ISR, ICR y utilidad neta. Bueno, pasemos al objetivo del estado de resultados. El objetivo del estado de resultados es medir los logros alcanzados y los esfuerzos desarrollados por la empresa durante el periodo que se presenta. Al evaluar la información obtenida y vincularlo con otros estados financieros, se logran diferentes objetivos útiles para el mejor desempeño empresarial. Entre estos, primero, evaluar la rentabilidad de la empresa. 2. Estimar su potencial de crédito. 3. Evaluar el desempeño de la empresa. 4. Medir riesgos. Y 5. Repartir dividendos. Dentro de la primera, evaluar la rentabilidad de la empresa nos proporciona una base para que los diversos inversionistas tengan la viabilidad, determinen nuestra viabilidad de depositar sus recursos y evaluar el rendimiento de sus inversiones. 2. Estimar la potencialidad de crédito. Es un factor que determina la autorización de proveedores o acreedores para otorgar o ampliar nuestras líneas de crédito que facilitan la operación y también expanden la empresa. 3. Evaluar el desempeño de la empresa.
La administración tiene la obligación de dirigir los recursos humanos, materiales y financieros en el tiempo de cumplir los objetivos previamente establecidos. Al medir esta consecuencia, a esto se le conoce como evaluación del desempeño de la empresa. 4. Medir riesgos. Las decisiones de inversión implican riesgo al mismo tiempo que presentan también oportunidades. Es por ello que si se pueden estimar los resultados de dicha operación, se puede evitar cometer errores en la toma de decisiones. A esto se le conoce medir riesgos. Y por último, repartir dividendos. En cuanto a repartir dividendos, los socios o inversionistas esperan un beneficio financiero, resultado de la operación. Esto solo se puede repartir si hay utilidades. Pues para que haya utilidades se necesita que los ingresos sean mayores que los egresos. Eh, Estos son los objetivos principales del estado de resultados. Para entender qué es un ingreso, qué es un egreso, qué es un costo y gasto y cómo diferenciarlos, lo expondrá mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Osvaldo Parra Chávez y yo les voy a hablar acerca de los ingresos. Ingresos. De acuerdo con la NIF A5, elementos básicos de los estados financieros, los ingresos son el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. También se le puede definir como las actividades necesarias para alcanzar el objetivo de la entidad, que es generar productos que dan como resultados utilidades. Ahora que ya sabemos qué son los ingresos, tenemos que reconocer cuáles no lo son. Y bueno, no deben reconocerse como ingresos los incrementos de activos derivados de la disminución de otros activos, el aumento de pasivos, el aumento del capital contable o patrimonio contable, como consecuencia de movimientos de propietarios o en su caso patrocinadores de una entidad. Y tampoco deben considerarse ingresos los decrementos de pasivos derivados de la disminución de activos, el aumento de otros pasivos, la disminución del capital contable como consecuencia de movimientos de propietarios. Bueno, y los ingresos se clasifican en ordinarios y no ordinarios. Los ordinarios son ordinarios o de operación aquellos ingresos generados por transacciones, transformaciones internas y de otros eventos usuales, es decir, que provengan de la actividad propia de la entidad económica. Por ejemplo, los obtenidos por concepto de ventas en el caso de una entidad comercial. Los no ordinarios, por otro lado, por exclusión se entenderá como no ordinarios los generados por transacciones, transformaciones internas y de otros eventos inusuales, es decir, que provengan de actividades que no son propias de la entidad, como la venta o desperdicio de un activo fijo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero Saúl Guillermo Legorreta les va a hablar acerca de los costos y gastos. Los costos y gastos para fines de estados financieros son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Los costos representan los esfuerzos que realiza una empresa para obtener ingresos. Algunos de estos esfuerzos provocan los ingresos en el periodo del que se está informando. Otros los provocarán en periodos posteriores y otros no generarán ingreso alguno. A los costos que provocaron ingresos en el periodo actual se les conoce como gasto. A los que se espera provoquen un ingreso en el futuro se les conoce como activo. Y a los que no generarán ingreso alguno se les asigna el nombre de pérdida. Es importante resaltar que contablemente gasto y salida de dinero no necesariamente son lo mismo, ya que una empresa puede realizar varios desembolsos de efectivo que no son gastos. Por ejemplo, la adquisición de un terreno al contado. Por otra parte,
Los gastos se reconocen con base en lo devengado y no en lo pagado. Se considera que un gasto está devengado, o sea, corresponde al periodo, cuando el esfuerzo medido por el costo se puede identificar, ya sea directamente con un ingreso o ante la dificultad de la identificación directa, con el periodo en que se generaron dichos ingresos. La NIF A5 establece que no debe reconocerse como un gasto o costo los decrementos de activos derivados de aumento de otros activos, disminución de pasivo, disminución de capital proveniente de transacciones con los propietarios, y tampoco debe reconocerse como costo o gasto los incrementos de pasivos derivados de aumento de activos, aumento de pasivos y disminuciones de capital provenientes de las transacciones con los propietarios. Hay dos tipos de costo y gasto. Los ordinarios, que se relacionan con el giro de la entidad, es decir, son las que derivan de las actividades primarias que representan su principal fuente de ingresos, aun cuando no sean frecuentes. Asimismo, en esta categoría se incluyen otros costos y gastos que comprenden los que se derivan de operaciones incidentales. Y las no ordinarias, que se derivan de las actividades que no representan la principal fuente de ingresos para la entidad, casi siempre son raras, como la cancelación de una concesión o una expropiación. Las entidades, conforme sus necesidades específicas, podrán utilizar alguno de los siguientes criterios para clasificar sus costos y gastos. Costos y gastos por función. Son los que muestran rubros genéricos con base en su contribución en los diferentes niveles de utilidad o pérdida dentro del estado de resultados. Esta clasificación tiene como característica fundamental que presenta el costo de ventas o de servicios en forma separada de los demás costos y gastos generales. Costos y gastos por naturaleza. Son los que se desglosan por rubros de costos y gastos de acuerdo con la esencia específica del tipo de costo o gasto de la entidad. Es decir, no se agrupan en rubros genéricos. Por ejemplo, consumo de inventario, sueldos, honorarios, comisiones, prestaciones, beneficios de empleados, depreciación, amortización, gastos por renta, publicidad, mantenimiento, combustible, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Billy Sainz Ramírez y yo les voy a hablar primero que nada sobre el resultado integral de financiamiento, también conocido como RIF. El resultado integral de financiamiento se conforma por ingresos y gastos relacionados con actividades de tipo financiero, siempre que estas actividades sean accesorias para la entidad, es decir, cuando el resultado integral de financiamiento no constituye una actividad en la operación de la entidad. De ser este el caso, deben presentarse en la primera parte del estado de resultados integral. Dentro del resultado integral de financiamiento deben presentarse partidas como lo son los gastos por intereses, los ingresos por intereses, las fluctuaciones cambiarias, los cambios en el valor razonable, ganancias o pérdidas por valuación a valor razonable y el resultado por posición monetaria. Debe desglosarse cada uno de los componentes anteriores, ya sea en el cuerpo del estado de resultados integral o en notas a los estados financieros. Bueno, y ahora les voy a hablar acerca del impuesto sobre la renta, o también conocido por sus siglas como el ISR. El ISR es una carga fiscal directa que se aplica a los ingresos obtenidos que incrementan el patrimonio de cualquier contribuyente, por lo que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto. De acuerdo a la ley del ISR, el pago está obligado a las personas que residan en México, a las personas que radiquen en el extranjero, pero que tengan un establecimiento aquí en el país, y también a los residentes en el extranjero que perciben ingresos de fuentes de riqueza aquí en el territorio mexicano.
Por último, ¿en qué tipo de ingresos se paga el ISR? Bueno, casi todos los ingresos se les tiene que restar el impuesto, como lo son los salarios percibidos, el arrendamiento de inmuebles, así también como la construcción y venta de estos inmuebles. También las actividades artísticas, actividades deportivas o espectáculos públicos, ingresos por comercialización y o fabricación, premios obtenidos, entre otros. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la utilidad o pérdida neta. La utilidad o pérdida neta viene del resultado de la resta de los ingresos menos los gastos, en donde los ingresos y gastos se dividen cada uno en ordinarios y no ordinarios. La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante ahora sí sería una pérdida neta. Entonces, ¿cómo se obtiene utilidad neta en una empresa? La empresa obtiene una utilidad neta si los ingresos son mayores que sus gastos, pero si los gastos son mayores, se obtendrá una pérdida neta. Entonces, ¿cuál es el efecto en el capital contable acerca de la utilidad neta? Bueno, el capital contable aumenta o disminuye por las utilidades o pérdidas, las cuales, como ya sabemos, se determinan por la diferencia entre los ingresos y los gastos. Bueno, y ahora para finalizar les hablaré acerca de la presentación del estado de resultados, donde esta presentación consta de 3 partes, las que son el encabezado, el cuerpo y por último el calceopié. Primero, en el encabezado se presentan los siguientes datos, que es el nombre de la empresa, segundo, el nombre del estado financiero que se está realizando y por último la fecha, que vendría siendo el periodo que se está informando en este momento. Ahora, en la segunda parte, que es el cuerpo, se debe presentar en primer lugar las partidas ordinarias, después las partidas no ordinarias y cuando menos los siguientes niveles, que vendrían siendo la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad, segundo la utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas y por último la utilidad o pérdida neta. Bueno, y en circunstancias muy especiales el estado de resultados puede incluir secciones adicionales como lo vendrían siendo algunos de estos ejemplos, que son las operaciones discontinuadas, la participación de los accionistas en la utilidad y la utilidad básica por acción, entre otros. Y ya en la última parte de la presentación del estado de resultados se encuentra el calceopié, que es el espacio destinado para firmas. Al menos debe contener la firma del contador público y la del propietario.